Bien. Así bien, señoritas. Buenos días. Muy bien. Eh, Hoy vamos a seguir con el tema de logaritmos. Antes de seguir, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro? Cualquiera, la más mínima. Sí, señorita Cabello, sí le he puesto asistencia, no se preocupe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con las preguntas. Y de aquí vamos a hacer algo. Yo voy a hacer 2 preguntas y ustedes van a hacer el resto. ¿Sí? Ya. ¿Para qué, profesor? Para ponerles nota. Cada vez que yo, o sea, yo voy a hacer 2 preguntas, ustedes hacen 2 y ganan puntos. Yo hago una pregunta, ustedes hacen y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Pero siempre, por supuesto, no lo voy a hacer de golpe, pues no tengo que explicar qué es lo que estoy haciendo. Señoritas, este logaritmo que está aquí, primero, ¿este 8 no es 2 al cubo? Sí, Sí, profe. Sí. ¿Este 27 no es 3 al cubo? sí. Sí, profesor. Estos que están aquí, profesor, son valores que tienen que generarme potencias. Porque yo sé que el 8 es 2, el 8 es 2 al cubo. Y si yo lo reemplazo en mi logaritmo de 8 en base 2, esto lo puedo poner como logaritmo de 2 con 2 al cubo. Señoritas, esto que está aquí, que lo voy a volver a poner de azul, ¿es o no es la propiedad de la potencia? Sí, no, no, sí. Sí, Profesor, esta es la propiedad de la potencia. Sí. Esto nos dice, profesor, que este 3 que está aquí va a pasar a multiplicar al frente. Y nos va a quedar 3 logaritmo de 2 en 2. Y señoritas, este logaritmo de 2 en 2, que lo voy a poner en un cuadrito de color naranja, ¿no es la propiedad del 1? ¿Sí o no? Señoritas, esta es la propiedad del 1, porque este logaritmo de 2 en base 2 es exactamente el mismo número. Así que yo lo puedo poner como 3 por 1 y me queda 3. ¿Se entendió esto que está aquí, señoritas? sí, Muy bien. Pasemos al siguiente valor, porque recién estamos haciendo este que está aquí. Nos vamos con el segundo. El segundo nos dicen que tenemos 27. Pero 27 para nosotros es 3 al cubo, profesor. Muy bien. Entonces podemos decir que el logaritmo de 27 en base 3 es como escribir logaritmo de 3 al 3 al cubo. Señoritas, esto que voy a marcar en color azul, ¿es o no es la propiedad de la potencia? Sí. sí, Sí, profesor, es la propiedad de la potencia porque este 3 que está en la potencia va a ir hacia adelante. Me va a quedar 3 logaritmo de 3 en base 3. Y luego de esto, señoritas, pues si nosotros ponemos este logaritmo de 3 en base 3 en un cuadradito, que vendría a ser la propiedad del 1, nos quedaría que esto es 3 por 1 y que esto es igual a 3. Hasta aquí, dudas, preguntas, todo fácil. No, profesor, esto es fácil. No es esto fácil. Este 3 que está aquí está en esta cajita, ¿no? Este logaritmo de 2 en 3 es 3. Este logaritmo de 27 en 3 es 3. Y este de que está aquí, a ver, si lo observamos detenidamente, este es un logaritmo de 5 en base 5. ¿Es o no es la propiedad del 1? Sí. Entonces, esta es propiedad del 1. Entonces, como buena propiedad del 1, ¿cuánto vale? 1. 1. Lo único que hay que hacer, profesor, es cambiarlo, multiplicar los valores. 2 por 3 menos 2 por 3 más 3 por 1. ¿Qué he hecho?
cambiar los cuadraditos por los valores que nosotros conocemos y luego operar. 2 por 3 es 6, menos 6 es 0, nos queda Queda 3. 3. Es bastante sencillo, profesor, al menos yo lo veo relativamente sencillo. Muy bien. Bien, veamos el siguiente ejemplo, que el siguiente ya es un poquito más difícil, ¿no? Tenemos este logaritmo que está aquí, este logaritmo que está acá, y esos son los que vamos a desarrollar. Pero señoritas, aquí hay algo que quiero que se den cuenta. En general, cuando resolvemos estos problemas, lo primero que queremos es que el valor que está aquí, el valor del logaritmo, sea la base elevada a alguna potencia. Por ejemplo, un noveno no es igual a 9 a la menos 1. Sí. Sí, profesor. Propiedad de Sí. todas las fracciones. Puedo ponerla como un número, como una multiplicación, si es que la potencia lo vuelvo negativo. Muy bien. ¿Este 9 no es 3 al cuadrado? ¿Sí o no? 9 es 3 al cuadrado. Sí, profesor. Este 9 es 3 al cuadrado. Y entonces este 3 al cuadrado, si nosotros multiplicamos, nos queda 3 a la menos. Menos 2. Muy bien. Nos queda 3 a la menos 2, profesor. Eso significa que este logaritmo de un noveno en base 3, nosotros lo podemos escribir como logaritmo de 3 en base 2, de 3 elevado a la menos 2 en base 3. Esto que está aquí, por eso yo siempre le tengo fe a los colorcitos para no equivocarnos. Esto que estoy marcando de azul, eso no es la propiedad de la potencia. Sí, profesor. Sí, Esto va a hacer que este exponente que esté aquí, que está en la potencia, va a pasar a múltiplo. Va a pasar a multiplicar, profesor. Este 2 que está como potencia pasa adelante a multiplicar. Muy bien. Y si observamos, este valor que está aquí, que es logaritmo de 3 en base 3, para nosotros es pues propiedad del 1. ¿Bien? Colorcito, propiedad de 1. Entonces esto, profesor, es menos 2 por 1, que me va a quedar menos 2. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, pues no. No, todo bien para ustedes, señoritas, por favor, no estén dudando. Muy bien. En el otro caso tengo logaritmo de 2 a la raíz cúbica de 2, pero nosotros sabemos que toda raíz cúbica, o mejor dicho, toda raíz de un valor puede ser expresado como dicho valor a la potencia de una fracción. Profesor, ¿cómo así? Nosotros estamos convirtiendo el raíz cúbica de 2 en un 2 elevado a la 1/3. ¿Sí, señoritas? ¿Qué pasa, señorita Iglesias? ¿Se entendió o algo pasó o algo se perdió? Sí, sí, entendí. Ya. Sino que como dijo Nopio, uy, ¿qué pasó? Muy bien. Entonces, si nosotros reemplazamos en este logaritmo, decimos que el logaritmo de raíz cúbica de 2 en base 2 es igual al logaritmo de 2 a la 1/3 en base 2. Señoritas, yo tengo fe en los colorcitos. ¿Esto que está aquí es o no es la propiedad de la potencia? Sí, también. Entonces, esto es propiedad de la potencia. Entonces, esto es 1/3 por logaritmo de 2 en base 2. Profesor, pero este logaritmo de 2 en base 2 que hemos estado revisando es exactamente la propiedad del 1. Entonces, esto es igual a 1/3 por 1. Es decir, 1/3. Muy bien. Hasta aquí, ¿todo sin problemas? ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y este cuadradito verde no se les hace conocido? ¿Qué es la propiedad de logaritmo de menos 1? Sí, cuando está multiplicado a 0. Esta es Potencia la 0. propiedad del 0. Cero. ¿Qué nos decía, profesor, la propiedad del 0? La propiedad del 0 nos decía que el logaritmo de 1 en cualquier base b, por ejemplo, esto debe darme igual siempre a 0. Este es logaritmo
espérense, voy a escribirlo bonito. El logaritmo de n1 igual a 0, donde n es cualquier valor. Aquí tenemos, ¿cuánto valdría n aquí, señoritas? ¿Cuánto es mi Cero. base? 7, profesor. Ah, 7. 7 es mi base. Entonces, este es 7 a la 0 igual a 1. Esto de aquí vale 0. Bien. ¿Qué nos queda, profesor? Pues nos queda reemplazar. Por eso les decía, yo confío en los colorcitos. Este logaritmo de 3, de un noveno en base 3, que es este que está aquí, sale menos 2. Más 3 por el logaritmo de 2 a la raíz cúbica de 3. Esto si lo operamos nos queda 1/3. Más 4 por 0, profesor. ¿Por qué 0? Por la propiedad del 0. Operamos esto, nos queda más 2, menos 2 más 1. Y esto que nos queda menos menos 1. Muy bien. De aquí, señoritas, dudas, preguntas, algo que no haya quedado en claro, algo que les parezca un poco difícil. No, nada, ¿todo bien? ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, señoritas. Vamos a hacer la pregunta, vamos a hacer el punto A y el punto C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilicen lo mejor posible todos los pasos y al final de las dos preguntas escriban su nombre y su sección. ¿Para qué, profesor? Para saber de quién es y para ponerle nota y para que María Paz no esté a cada rato mandando menos nombres. Solamente me mande el nombre de cada uno, me mande solamente las imágenes, ¿sí? Tienen 8 minutos, 10 minutos ya. Hasta las 10:50, señoritas, para estos dos problemas. ¿Sí? Ya saben, lo resuelven bonito, le toman foto y se lo mandan a María Paz y María Paz ya me los reenvía a mí. Por favor, siempre con sus nombres y apellidos y sección para poder tenerlos. Gracias. Chicas, díganme sí o no, esto se ve triste si es que nadie habla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya. Vamos, vayan resolviendo. Me avisan cualquier problema, cualquier duda, algo que no hayan entendido, me avisan para poder ayudarlos, ¿sí? Profe, reservas a todos y se los manda a María Paz. Resuelven los dos, se los mandas a María Paz y pones tu nombre y apellido en la hoja que le vas a enviar. Nombre, apellido y sección, ¿sí? Sí. Ok, ok. Listo. Ah, señorita Malva. ¿Tiene cómo tomarle foto? O si no, cuando lo tenga resuelto, no sé cómo lo podemos hacer. Lo pone un rato en su pantalla, yo lo veo rapidito y le pongo su nota, ¿sí? No me diga que tampoco tiene cámara porque ahí estamos hechos. Ok, perfecto. Muy bien. 8 minutos quedan.
Profesor, se lo pasamos a María Paz, ¿no? Sí, por favor. Ah, me sabía que me estaba olvidando. No, que soy inglés. Entonces, definitivamente tengo que decirlo, no sé por qué no me sorprende. ¿Quién ha hecho Vilma? Muy bien hecho, María Paz. Tres minutos. Oigan, chicas, creo que me perdí. O mejor dicho, creo que esto está al revés. Eh, Nos toca de 10 y 20 a 12, ¿no, señoritas?
María Paz, hija, nos toca de 12 a... de 10 y 20 a 12, ¿no? ¿No, María Paz? Me asusté. Sí, profesor. Y luego de 12 a 1 física. Ya, genial. Sino que no estaba bien el horario, estaba que lo miraba. Algo no cuadra. Estaba, ¿por qué? ¿Por qué es así? Y luego ya me había distraído y dije, ¿qué había pasado? Y luego, no, estamos. Muy bien. La señorita Roja volviendo por acá. Está bien. No se preocupe, está bien, ya acá lo reviso. Ya. Si yo te iba a preguntar a mi papá de quién es ese. Sí, chicas, manden sus nombres dentro de la hoja, no aparte, porque no se reenvía con todo el nombre. Sí, señoritas, escriban sus nombres en la hoja. No hay que recorrer de trabajo a media paz. Listo. ¿Cuántos minutos les di, señoritas? Hasta las 11, ¿no? Señoritas, tengan cuidado con sus operaciones. Estoy revisando algunas que están medias extrañas. Hay que tener cuidado con eso. Recuerden que este que está aquí, por favor, a ver todas aquí. Para todas, por favor. Recuerden que este de aquí, este raíz de 2, yo lo puedo expresar como 2 a la 1 medio, ¿sí? No 2 a la menos 2. Esto está mal. Esto está bien. El menos 2 es si es que esto fuera fracción. ¿Sí, señoritas? Por favor, tengan cuidado con ese ligero problema, ¿sí? Ahí he visto unos que otros errores de esos tipos. Ok. Esa señorita David. Señor seminario. 5 minutos. Bueno, 7 minutos. Ya, listo.
Ya. Ya. Cinco minutos. Recuerden también, señoritas, que este que está aquí, lo siento, este que está aquí es propiedad del cero, no del uno. Esto de aquí, como es uno, igual que el de allá, me tiene que quedar cero, por si acaso. Tres minutos. A ver. Ay, se siente.
A ver, veamos. Ah, ya. Listo. Si yo decía que raro otra vez, Sánchez. Pero porque acabo de ver la pregunta por dos frases. Ay, Windows, ¿por qué no haces algo más ligero que tú? Tu visor de imágenes demora un montón. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Profe, disculpe, ¿me habló? ¿Me llamó? Sí, ¿Apellido? Sánchez. ¿Sánchez? No, sino que estaba viendo por qué había mandado dos preguntas por separado y no estaba entendiendo y luego vi, no, sí, solo habías hecho una y ya, te puse la otra nota. Sí, es que no me salió la otra, pero de ahí la intenté. Perdón. Ya, listo. Genial, gracias. Listo. A ver, ¿quiénes creen que faltan? Las que faltan, por favor, tienen 5 minutos para terminar de enviarlo y para que María Paz me los envíe a mí, por favor. El resto, de ahí María Paz, no me envíes más. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque yo también tengo que ver, pues, más o menos cuánto han entendido del problema. Bien. Siguiente. Profe, si alumna no le puedo volver a enviar. Si ya enviaste esa antes, puedes volver a enviar, no hay problema. Ahí. Bien. Vamos a terminar de ponerlos aquí. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Bien, entonces sigamos, señoritas. Bien. Ahora, para el caso de aquí, señoritas, yo voy a hacer 2 ejercicios y uno se los dejo a ustedes para que lo practiquen. Es bastante sencillo, en realidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, señoritas, un ratito, ¿dónde están? Aquí está. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, señoritas, es esto que está aquí. Esto de aquí es una suma, ¿no, señoritas? Sí. Muy bien. Y como es una suma, ¿qué propiedad debe cumplirse? Multiplicación, profesor. Muy bien. Cuando nosotros tenemos una suma, lo que se tiene que cumplir es la propiedad de la multiplicación. Aquí tenemos la propiedad de multiplicación. Entonces, para esto, profesor, ¿qué hacemos? Para esto, decimos, la propiedad nos decía que el logaritmo de las mismas bases, me debería dar el logaritmo de la multiplicación de estos dos valores, de a por c. En nuestro caso, el logaritmo de x más el logaritmo de 20 debe ser igual al logaritmo de 20 por x. ¿Todo aquí sin ningún problema? ¿Todos entienden esa parte? Sí, profesor. Bien, todo ahí sin ningún problema. Lo segundo es este 3. Este 3 tiene algo extraño, señoritas. ¿Sí o no que este 3 está acompañado por 1? Porque 3 por 1, señoritas, ¿cuánto vale? 3. Profesor, 3 por 1 vale 3. Eso no lo dudamos mucho. Sabemos que 3 por 1 vale 3. Bien. Pero este 1 que está aquí, señoritas, que lo voy a poner en el cuadro naranja, ¿es o no es nuestra propiedad del 1? ¿Cómo así, profesor? Nosotros recordamos que cuando tenemos un 1, esto lo podemos expresar como que el logaritmo de la base en la misma base. Y esto siempre me tiene que dar igual a 1. Pero
yo puedo hacer que cualquier 1 que esté multiplicando o cualquier 0 que esté multiplicando se convierta en un logaritmo. Ahora, señoritas, una pregunta. ¿En qué base está este logaritmo que está acá? Señoritas, 10. en 10. 10. Y aquí, si él está en base 10 y yo puedo tomar cualquier base, ¿cuál sería el valor ideal para tomar de este logaritmo? 10. 10, profesor. ¿Por qué le voy a poner 10? Está bien, señorita Iglesias, no se preocupe. Por la propiedad. Profesor, nosotros le vamos a poner que es base 10 por la propiedad. Por esta propiedad le vamos a poner que es base 10 y porque él es base 10. ¿Y para qué nos sirve eso, profesor? Ah, ahorita vamos a ver. Muy bien, a ver. Muy bien, y aquí nos había quedado el logaritmo de 20x en base 10. Señoritas, esto que voy a poner en una cajita azul, esto que lo voy a poner en una cajita azul, ¿es o no es la propiedad de la potencia? Ah, lo siento, todo. ¿Eso no es la propiedad de la potencia? Profesor, esto es propiedad de potencia. Porque este 3 que está multiplicando aquí, puede ir muy tranquilamente a la potencia de este 10, dejándonos logaritmo de 10 elevado al cubo. ¿Esto se entiende, señoritas? Sí. Bien. Y este que está aquí, también, profesor, es un logaritmo de 20x en base 10. ¿Tienen las mismas bases, señoritas? Sí. Entonces puedo decir que 20x es igual Sí. A 10 al cubo. a 10 al cubo. ¿Qué esto 10 al cubo es? 1000. 1000. X es igual a 1000 entre 20. Un momento. 1000 entre 20. Y este 1000 entre 20 es 0. Con 0 se va a mitad y mitad y nos 50. queda 50. Bien. Quiero que vean esto que está aquí, que en realidad es la parte importante. ¿Sí? Podemos ver que este valor que está aquí, este valor que tenemos en esta parte, que está acá, si yo le hubiera dado un valor de la base distinto a este valor de 10, ¿hubiera podido hacer este último paso? Creo que no. No, profesor. Aquí el tema es debido a que como tienen las mismas bases, este tiene base 10 y base 10, yo puedo comparar. Pero también tiene el truco de que como este valor del logaritmo de b en base b puede ser cualquier valor, literal puede ser cualquier valor, nosotros podemos convertir este valor b en 10, cosa que nos quedaría el logaritmo de 10 en base 10. Si hoy hubiera sido base 8, señoritas, ¿me hubiera convenido poner este logaritmo en 10 o en 8? El 8. En 8, profesor. Si él hubiera sido, no sé, el logaritmo en base 4, ¿me hubiera convenido poner logaritmo de 10 en 10 o logaritmo de 4 en 4? 4, 4. Para que Profesor. sea propiedad de 1. Claro, ahí viene algo útil. Cuando nosotros tenemos, señoritas, este logaritmo de base en base, como es un valor cualquiera, nosotros podemos ponerle el valor que más nos convenga. Y en muchos casos, el valor que más nos conviene es que sea igual a otras bases. Por ejemplo, igual a la base 10 de este caso. Aquí, dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro. ¿No, nada? Bien. Señoritas, y si este de aquí, este que estaba aquí es la propiedad de la suma, este que está aquí, ¿qué propiedad es? ¿De división? Propiedad de la división, profesor. ¿Y este que está aquí no es también una propiedad de la potencia? Por eso, señoritas, yo creo en los colorcitos. Este que está aquí de azul es la propiedad de la potencia. Sabemos que 2 logaritmo de x por propiedad de la potencia, esto es, vamos a ponerlo aquí.
todo este... profe, pero si puede hacer cuadritos, ¿por qué no hace un cuadrito? Muy bien. Este cuadrito que está aquí es lo que nosotros llamamos propiedad de la potencia. Esta es propiedad de potencia. Entonces, este 2 que está multiplicando puede pasar como potencia, ¿no, señoritas? Sí, profesor. Entonces, esto lo puedo poner como que el logaritmo de x al cuadrado. ¿Se entiende esta parte, señoritas? Señoritas. Profe, Muy bien. Entonces, esto nos va a quedar al final logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de x más 6 igual a 0. Regresamos aquí. Y este rosado, eso no es propiedad de la división. Sí. Profesor, esta es propiedad de división. Como es propiedad de división, profesor, nosotros podemos poner esta de aquí como una división entre x al cuadrado y x más 6. este es igual a 0. Ahora, veamos este 0, que lo voy a poner de cajita verde. Este 0, que es cajita verde, eso no es la propiedad de la propiedad del 0. Sí, profesor. Sí, profe. Profe, esto es propiedad del 0. Porque usted nos dijo que todo... disculpen, esto tengo que mover un poquito más a la derecha. Porque usted nos ha dicho, profesor, que todo logaritmo de 1 en una base cualquiera debe ser igual a 0. Esta es la propiedad del 0. ¿Sí? Esto para nosotros es la propiedad del 0. Entonces yo puedo convertir este 0 en un logaritmo de b en 1. Pero, ¿qué valor va a tener b? 10. 10. ¿Qué valor tendrá b? Bien, profesor, va a tener 10, ¿por qué? Porque la base de mi otro logaritmo, ¿cuánto es? 10. Profesor, como la base de mi otro logaritmo es 10, entonces yo puedo crear este logaritmo por la propiedad como si fuera logaritmo de 10 de 1 en base 10. Y lo único que estoy haciendo es acomodar, por eso les decía que esto de aquí tiene mucho con acomodar el problema a mi facilidad, a mi uso. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, este estaba en base 10, entonces el de aquí no va a ser en base 10, va a tener, el de aquí tiene que ser en base 10, no puede ser otro valor, porque no podríamos igualar. La respuesta depende mucho de la base con la que estás comparándolo. Si tu valor es 0 y tu base es 8, pues esto va a quedar logaritmo de 1 en 8. Si tu valor es 0 y aquí tu base es 4, pues vas a utilizar logaritmo de 1 en base 4. Siempre utilizando este valor para poder utilizar el logaritmo. De igual forma que lo que hicimos aquí. Bien. Aquí, señoritas. Son la misma base, ¿no? Sí. Entonces, si son la misma base, profesor, ¿podemos igual? Igualar. Este que está dividiendo pasa. A multiplicar. Pasa a multiplicar, profesor. Esto que está sumando, todo lo voy a pasar a restar porque como es una ecuación cuadrática, va a tener dos valores. Señoritas, aquí, ¿cómo resolvería esto? Hasta simple. Profesor, aquí es hasta simple, porque es un cuadrado. Entonces ponemos x menos 3 y 2. Más 2. Bueno, más 2. Ya. Menos 3 más 2, ya. Menos 3 por x. X menos 3 por X más 2. Menos 3x. Y 2 por x. 2X. 2x. La suma de estos dos, ¿cuánto me va? Menos X. Menos x. Venimos y comparamos con el valor de acá del centro. ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Sí cumple, profesor. Entonces podemos decir nosotros que este x cuadrado menos x menos 6 puede ser escrito como x menos 3 por... Sí, x menos 3 por x más 2 igual
a 0. Como L es 0, uno de estos dos, ¿cuánto tiene que valer? Positivo. Positivo. ¿Seguras? ¿No sería que cualquiera de ellos dos tiene que valer 0? Sí, o sea, ambos tienen que ser. Ajá, de ahí No, no necesariamente ambos, sino que puede ser o que él sea 0, porque sería 0 por cualquier cosa 0, o que el segundo sea 0, porque sea cualquier cosa por 0, 0. Puede ser cualquiera de los dos, por eso el análisis es que o uno o el otro pueden ser 0. Igual a 0 y x2 es igual a menos 2. Tenemos nuestras dos soluciones, profesor. ¿Qué hacemos con ellas? Verificamos si cumplen aquí o si no hay una ilógica. ¿Cuál sería la ilógica, profesor? Que mi base sea 0, por ejemplo, es una ilógica. Que mi base sea negativo es una ilógica. Así que si vamos a reemplazar y vemos, por ejemplo, para x igual 3, nos quedaría 2 logaritmo de 3 menos logaritmo de 9, que esto es 0. Eso estamos bien. No hay ninguna ilógica y cumple mi respuesta. Y con menos 2 sería 2 logaritmo de menos 2 menos el logaritmo de 4. Entonces es igual a 0. Profesor, pero esto es medio ilógico. No necesariamente. Si este 2 lo pasas aquí a potencia, te quedaría el logaritmo de menos 2 al cuadrado, que es logaritmo de 4. Y cumple. Señoritas. tendría menos, o sea, logaritmo de menos 4. ¿Segura? Lo acabo de hacer en calculadora. A ver. Este 2 que está aquí, por propiedad de la potencia, ¿no tiene que pasar aquí al cuadrado? Sí, y tendría que pasar a ser positivo, se supone. Ujú. No entiendo por qué mi calculadora me dijo que sale negativo. Por eso no tiene que confiar en la calculadora. Sí, yo siempre igual quiere comprobar. Porque la calculadora no está calculando esto. La calculadora no está calculando esto, ¿sí? La calculadora lo que calcula es esto. Y esto, pues, esto es 2 al cuadrado, esto es 4 y esto se queda menos 4. La calculadora tiene sus errores, por eso siempre hay que pensar un poquito más. Hay que, preferible, eviten la calculadora hasta el último instante, porque todo lo demás ustedes lo pueden desarrollar. La calculadora, a veces, por no decir muchas veces, comete errores. Sí, Felipe Iglesias, no se puede confiar en nada. ¿Ambas respuestas son válidas? Sí, ambas respuestas son válidas, porque cumplen que van a ser 0. Por ende, aquí tenemos un logaritmo con respuestas dobles, que sí sucede. Estos son para soluciones asintóticas, ¿sí? ¿Cómo se puede ver esto? Si ustedes lo grafican, que cuando lo grafican se ve extraño, van a encontrar dos puntos en los cuales esté pegado a 0. Muy bien. ¿Dudas, preguntas o todo bien? Señoritas, Profe. ¿todo bien? Bien. La última, 5 minutos y me las envían. Está súper sencillo. ¿Qué hacemos, profesor? Por si tal vez no prestamos mucha atención. Propiedad de la división a este lado y este 1, propiedad del 1, considerando la base del valor que va a quedar aquí. Lo operan tal cual como hemos hecho estos dos problemas y les va a salir. ¿Sí? Me avisan cualquier cosa. Tienen 5 minutos hasta las 11:23. ¿Resolvemos? Sí, señoritas. 5 minutos. Profesor, ¿se le envía a María Paz o qué? Sí, igualito que hemos estado trabajando. Ya. Todo igualito casi como hemos estado trabajando, no se preocupen. Muy bien.
Entonces lo puedo tomar captura y hacerlo. Si puede escribirlo en Paint y le sale bien, sí, puede tomar una captura y se la envía por WhatsApp a María Paz. O lo puede subir aquí al chat. Señorita Valeria Sánchez, porque no sé por qué veo su problema y parece meme. Las letras creo que son. Sí, profe, es que lo he hecho súper ordenado porque los anteriores han estado desordenados. No, sino que su nombre parece esa clásica letra que ponen en los memes. Y Ah, sí, es que lo puse con las letras de WhatsApp porque no lo había puesto en la hoja. más un punto por volver meme su trabajo. A ver, veamos esto. Está muy bien. Gracias, señorita Sánchez. Ay, Dios. A ver, señorita Malma. Changos. Está bien chiquito. A ver, a ver. El super zoom. Ya. Está bien. Listo. Muy bien. Muy bien. Sí, señorita Malma. El último. Mm, a ver. Que había entendido, pero ya me confundí. Tranquila, señoritas. Ahorita voy a explicar más o menos para las que todavía no lo han hecho, pero aquí estoy perdido. ¡Ah, ese es un 10! No entendía qué letra era. O sea, yo, ¿qué es esto? Digo, ¡ah, ese es un 10! Ya, esto es un 10. Decía, ¿qué valor es este? Pensaba que era un infinito y yo estaba, ay Dios, ahora.
Qué vergüenza todavía. Era, ¿qué? Ah, sí, fin. Recuerden, señoritas, por ejemplo, esto que está aquí, como está restándose, es propiedad de la división. Es esta que está aquí. Entonces van a tener la división, el logaritmo de la división del de arriba con el de abajo. Y este 1 es propiedad de la potencia, es propiedad del 1. Ustedes lo pueden convertir en un logaritmo de algo sobre algo. Lo ideal... disculpe. Lo ideal es que este logaritmo de algo sobre algo sea en función a esta base, que como es 10, ya van a saber qué valor es b. Luego, como ambos logaritmos tienen la misma base, solo hay que comparar los valores internos, operan y les debería de salir. ¿Bien, señorita Iglesias, o un poco más detallado? Detallado, pero... ya. Yo le tengo fe a los colorcitos. Esto de rosado es propiedad de la división. Esto de naranja es la propiedad del 1. Profesor, la propiedad del 1 es esta, ¿no? Que se vuelve un logaritmo de b. No llega hasta allá, un poquito. Muy bien. Esto se vuelve logaritmo de b en base b. Pero ¿qué valor puede tomar b, profesor? B puede ser cualquier valor siempre que no sea 0. Y hay que ver en función de la base del logaritmo que me va a salir aquí en la división. Hay que ver qué valor es y lo pones. Profesor, pero acá no dice nada. Recuerden que si no dice nada, intrínsecamente hay un 10. Y como la división te va a quedar aquí, aquí te va a quedar un logaritmo de 10 en base 10. Luego, como los dos logaritmos tienen la misma base, la división que te sale en un lado debe ser igual a este valor de b. Y ya está. Ya, listo. Media. Tello. Muy bien. Ahora seguimos. Dos minutos. Creo que ya he terminado, pero mejor doy 2 minutitos más. Ok, todo en negro. ¿Y de quién es esta? Listo, gracias. Por si acaso vayan tomando el screenshot, porque como esto no está escrito, o sea, solamente yo escribo encima como para darle idea. Ahí está, es que es... Un minuto, señoritas.
A ver, señoritas. ¿Listo? Sí, sí, no, no. Bien. El resto tiene unos cuantos minutos más todavía para enviar, porque ahora sí tengo que explicar los problemas que son un poquito más fuertes. Hasta aquí, todo lo que hemos hecho, ¿se entiende o hay alguna duda? Está entendible. Sí, se entiende. Ya. Me parece extraño que las señoritas Ron todavía no envíen. ¿Qué? Las señoritas, a ver. Me faltan de las señoritas Glinka, Mariana y Pierina y de la señorita Carracalle. De la señorita Nicole Gondori, de la señorita Ana Paula Gutiérrez, Geraldine Ordan, Maricela Iglesias, Diana Malma, Dayana Mendoza, Ailet Naldos y la señorita Betsabe Ramos. Son las que me faltan. Profesor, pero Elet no está en clase, o le mando el problema. Ah, no está en clase, ¿no? Bueno, igual se lo voy a enviar para ver si lo hace y si lo No, hace. no, normal, porque recuerdo, creo que está con... Sí, las que no vi justificado. No tiene- Sí, sí, está bien. No, Ailet sí ya está, pues... No podemos hacer nada, pues no tiene... Sí, está. No tiene internet, ¿no? Tampoco no... Ah. A ver. Diana, si tuvieras tu problema me dirías, profesor, está bien chiquito, ¿no? Yo sí. Ya. Ya. Bien. Ya está. Recuerden, aquí es este logaritmo. Esto de aquí puede ser escrito como logaritmo de 10 en base 10. Y con lo que les salió aquí de un logaritmo, con la división de algo, tienen que igualar la división igual a 10. ¿Sí? Bien. Si no hay dudas, seguiré. Esto sí hay que hacerlos al final porque en realidad no tiene mucha lógica. Más me preocupan estos dos problemas que están aquí. Este no, porque este es muy parecido al que hemos trabajado. Es relativamente sencillo. ¿Sí? Para que quede bien la idea, lo voy a resolver rapidito, pero queda decir que en realidad sí es muy parecido a los problemas que hemos estado trabajando y no es tan difícil. ¿Sí? Primero sería ver estos logaritmos que están acá, ¿no? Este logaritmo y este logaritmo. Recordemos, 27 es 3 al... Cubo. 3 al cubo, muy bien. Entonces este logaritmo de 3 a la 27 puede ser escrito como logaritmo de 3 al 3 al cubo. Esto que está aquí es propiedad de la La potencia. Profesor, esta es propiedad de la potencia, porque este valor está a la potencia. El teclado no ayuda, el mouse no ayuda, mejor dicho. Muy bien. Profesor, entonces como es propiedad de la potencia, yo digo que este 3 que está como potencia va a pasar a multiplicar, profesor. Entonces nos queda 3 logaritmo de 3 y este 3 logaritmo de 3 para nosotros es 1, por propiedad del 1. Listo. Siguiente punto. Logaritmo, el 100, bueno, el 100 es fácil. Esto es 10 al cuadrado, ¿no? Cuando lo hacemos logaritmo de 10 en 10 al cuadrado, en 100, es como si hiciéramos logaritmo de 10 en 10 al cuadrado. Este que está aquí es propiedad de la potencia.
La propiedad de la potencia me dice que este 2 que está aquí va a salir adelante. Y me queda 2 logaritmo de 10 en 10. Y el logaritmo de 10 en 10 es 1. Ya tenemos el segundo. Y el último, señoritas, el que está aquí, es 64. 64 es 2 a la sexta, señoritas. Por ahí he visto que le han puesto 2 a la quinta. 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta es 64. Muy bien, entonces este es el logaritmo de 2 a la 64. Y se puede escribir como logaritmo de 2 a la 2 a la sexta. Este 6, propiedad de la potencia, baja a multiplicar, y nos queda el logaritmo de 2 en base 2. Otra vez, propiedad del 1, y nos queda 6. No tienen que utilizar, por eso les digo, no tienen que utilizar no es necesario utilizar la definición del logaritmo para obtener los valores. Ustedes pueden hacerlo recordando la propiedad de la potencia, que creo me parece mucho más rápido. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí, no, Sí. sí? Ya. Sí. Ya, entonces, estos valores que están aquí ya los he obtenido. Solamente me queda reemplazar. Decir que A es igual a 2 por este logaritmo, pero este logaritmo vale 3. Más 5 por este logaritmo, pero este logaritmo vale 2. Menos este valor que vale 6. Con él se va porque van a ser 6 y nos queda 10. No es muy difícil. Como les digo, si es que en algún momento tal vez no puedan ustedes solucionarlo utilizando la definición, esto lo pueden solucionar utilizando la propiedad de la potencia. Recordando que estos números pueden ser potencias, esté baja y siempre, pues, por propiedad del 1 se van a ir eliminando. Creo que con esto queda bastante claro las propiedades que hemos estado utilizando, ¿no, señoritas? Sí, creo. Sí, profe. Bien. Lo digo porque ahora vamos a tener una nueva propiedad. Esta no está en el libro, no está en la diapositiva, lo cual me preocupa un poco porque hubiera sido interesante que estuviera ahí. Pero supongamos que nosotros tenemos un logaritmo de un número b, no, mejor vamos a poner de un número a, que está en una base b, que lo voy a poner de naranja, ¿sí? Nosotros podemos convertir este logaritmo en una división literal, en una división de dos logaritmos. Un logaritmo de b, abajo, por la base, y un logaritmo de a, arriba, por el número. ¿Y qué valor hay aquí, profesor? Ese valor, al igual que muchos problemas, es dependiendo de lo que quieras determinar. Este valor es conveniente. ¿Cómo hace, profesor? Esta de aquí yo la llamo, porque no creo que se llame así, yo la llamo así porque creo que es un poco más fácil. Esta es la propiedad de distribución. Profesor, ¿por qué propiedad de distribución? Porque distribuye un logaritmo en dos logaritmos nuevos, los cuales tienen la misma base, que es base C. ¿Se entiende esto o pongo un ejemplito rápido? Un ejemplito. Un ejemplito, profesor. Bien, entonces vamos a poner esto, por ejemplo, que un logaritmo de 8 en base, le estoy dando colores para que se entienda, en base 6, supongamos, ¿sí, señoritas? Tenemos un logaritmo de 8 en base 6. Muy bien, yo puedo transformar esto en un logaritmo abajo de 6 y arriba, miren aquí, y arriba, un logaritmo de 8. Pero profesor, ¿qué base seleccionamos? Porque usted nos ha dicho que podemos poner cualquier base. Es cierto, pueden ponerle, por ejemplo, yo le voy a poner aquí base 10, porque es la más común, pero pueden ponerle base 8, base 5, base 7, pueden poner cualquier base para transformar esta ecuación, este logaritmo, en sus... Que convenga. Ajá. Todos se han dado cuenta que todo aquí depende de qué tanto me convenga hacer algo o no me convenga hacer algo. Si me conviene, genial. Si no me conviene, pues no. Aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? Todo bien. A ver. Ah, pero una pregunta, profesor. Ahí, digamos, tengo logaritmo de 2. O sea, en el ejercicio no tenemos logaritmo de 3 en base 3. No, logaritmo de 25 en base 3, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando lo pasamos a división,
Entonces, digamos, ya tengo el logaritmo de 5 al cuadrado en base 3. O sea, ¿dónde se iría el 2? Porque el 2 se multiplicando todo el logaritmo. Pero podría sacarlo el 2 afuera por completo. Ah, por ahorita no. ¿Solo eso? Sí. Ahorita les voy a mostrar por qué es útil este teorema. Acá hay algo más. Esto no se los enseño a las otras quinto porque nunca me alcanza el tiempo, pero con ustedes avanzan bien rápido. Eso es normal. Supongamos que tenemos el logaritmo de A en B. Y yo lo transformo por mi propiedad de distribución en un logaritmo de A sobre un logaritmo de B. Y quiero que la base de ambos sea base A. Porque se puede, ¿eh? No es que no se pueda. Señoritas, logaritmo de A en base A, ¿cuánto vale? 1. 1. Sí, invertir el logaritmo. Con esto, ustedes pueden demostrar que se puede invertir un logaritmo. Si ustedes lo tienen en una base y lo necesitan en otra, o por ejemplo tienen multiplicados, no sé, vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Supongamos que tienen un logaritmo de 3 en base 5 por un logaritmo de 5 en base 3. Profesor, esto de aquí, ¿cómo lo podría operar yo? Por esta propiedad de que tú puedes invertirlo, tú puedes decir que 1 sobre este de aquí, logaritmo de 3 en base 5, es igual al logaritmo de 5 en base 3 por el logaritmo de 5 en base 3. Señorita, si estos son iguales, ¿se eliminan o no? Sí. Sí, profesor. Entonces, él y él se van y te da que esto es igual a 1. Para esto nos sirve esta propiedad. Vamos a aplicarle en este problema que está aquí, en el problema que lo tenemos aquí a la derecha, pero querían que vean que hay muchas propiedades de los logaritmos que si bien para analizarlas todas nos tomaría mucho tiempo, pero ustedes pueden analizarlas en base a las propiedades que ya conocen. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿O voy haciendo el ejercicio? No, nada, ¿todo bien? Creo que sí. Ya. Bien. ¿Este 25 no es 5 al cuadrado? Sí. Bien, entonces, Sí. profesor, yo puedo decir que esto es, a ver. ¿Alguien me escribe en el chat? Bien. Un ratito, mientras que baja el problema de la señorita Iglesias. Bien, profesor, esto es... Está bien, señorita Iglesias, no se estrese. Todo bien, todo bien. Señorita Iglesias. Bien. Ay, mi hermano. Aquí, miren. Este 25, profesor, usted dijo que era 5 al cuadrado. Muy bien, lo siento. Esto es 3 por 5 al cuadrado. Este 9, señoritas, ¿no es 3 al cuadrado? Sí. Y este 49 no es 7 al 7 cuadrado. al cuadrado. Sí. Miren aquí, todos aquí, por favor. Espérense. Yo tengo fe en los colorcitos, se los he dicho muchas veces. Se están dando cuenta que todo lo que marco de azul es propiedad de la potencia, ¿no? Sí. Profesor, por eso digo, yo creo en los colorcitos. Todos estos son propiedades de las potencias. Así que este 2 que está aquí, este 2 que está acá, y este 2 que está acá, pasan a multiplicar, ¿no? Ajá. Profesor, sí, porque la propiedad de la potencia nos dice que nosotros, cuando tenemos una potencia, lo podemos pasar, que esta potencia, a multiplicar este 2. Muy bien. Los 2, este 2 que está aquí, vamos a multiplicarlo con este 2 y con este 2. ¿Cuánto nos sale? 2 por 2 por 2. 8. 8, muy bien. 8 logaritmo, profesor. A ver, 8 logaritmo, profesor, de 5 en base 3 por logaritmo de 3 en base 7 por logaritmo de 7 en base 10. Señoritas, ¿este 3 no está aquí? Sí. Oh. ¿Y este 7 no Lo está voy a aquí? invertir. No invertirlo. Porque si yo lo invertiría, me quedaría 1 logaritmo de 7 en 3 y no podría eliminarlo.
pero puedo utilizar la propiedad de distribución. Vamos a comenzar con este, ¿sí? A ver, todos aquí, por favor, no se pierdan esto que está aquí. Vamos a comenzar con este. Todo lo que es marrón es mi propiedad de distribución, ¿sí? Bien. Yo puedo crear, profesor, entonces usted me dijo que yo puedo hacer un logaritmo de 3 entre el logaritmo de 7. Todo por un logaritmo de 7 que está aquí. Este logaritmo viene de aquí. Voy a cambiarle el color, no vaya a ser que ustedes crean que ese logaritmo ha venido de la fórmula. Muy bien. Pero, señoritas, ¿qué base tiene este logaritmo? Base 10. Base 10. Entonces, ¿qué base me conviene ponerle a ellos? 10. 10, profesor. ¿Por qué me conviene que sean 10, señoritas? Base común. Para que tengan una base común y que pueda... Echarlos. Muy bien. ¿Qué me ha quedado de toda esta multiplicación de ellos dos? De esos dos nada más. Logaritmo de 10. Logaritmo de 3. 3 en base 10, ¿no? Pero aquí tenemos logaritmo de 3 y aquí hay un logaritmo de 3 abajo. ¿Sí o no que hago otra vez propiedad de distribución al que está a la derecha? Profesor, yo puedo hacer también propiedad de distribución en él. ¿Por qué? Porque como tengo este 3 y yo quiero eliminar este logaritmo de 3, lo puedo hacer. Por eso les digo, aquí en logaritmos ya muchas veces es cuestión de conveniencia. De qué es más conveniente para mí a la hora de trabajar el problema. Para mí lo que me conviene es eliminar este 3. Ah, ya, entonces esto lo pongo como logaritmo de 5 entre el logaritmo de 3. ¿En qué base, señoritas? ¿Qué base tiene este logaritmo de 3? 10. Entonces, ¿en qué base me conviene que esté él? 10. 10, profesor. Me conviene que esté en base 10. ¿Base 10 con base 10? Eliminan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Logaritmo de 5 base 10. Logaritmo de 5, profesor, en base 10. Entonces, todo este... Ah, y el 8 que está aquí adelante que no se hizo nada. P es igual a 8 veces logaritmo de 5 en base 10. ¿Qué hemos hecho, señoritas? Por eso, aquí sí quiero que todas estén atentas, porque esto es un poquito más complejo, ha salido un poco más complejo y largo de lo que esperaba. Esta es una nueva propiedad, es la propiedad de la distribución. A mí me permite convertir cualquier logaritmo en dos divisiones de logaritmo, donde la base nueva, a mí, depende de lo que yo quiero obtener. Este C, este valor de C en verdecito, yo lo puedo cambiar de la forma en la que a mí me parezca más sencillo. Muy bien. Viendo este problema, dijimos, este 25 es 5 al cuadrado, este 9 es 3 al cuadrado, y este 49 es 7 al cuadrado. Muy bien. Las cajitas azules me dicen, propiedad de la distribución. Digo, propiedad de la potencia. Este 2 que está como potencia sale a multiplicar. Este 2 que está como potencia sale a multiplicar, y este 2 que está como potencia sale a multiplicar. Muy bien. 2 por 2 por 2, 8, profesor. 8 y la multiplicación de 3 logaritmos en bases diferentes. Cuando tienes 3 logaritmos en bases diferentes, por esta propiedad de la distribución, tú puedes decir, entonces, como es logaritmo de 7, yo por la propiedad de distribución, aquí me va a quedar un logaritmo de 7. O bueno, un logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 7. Lo que yo necesito para eliminarlos es que estén en la misma base. Profesor, ¿y cómo la misma base? Bueno, ¿cuál es la base de este logaritmo, señoritas? Base 10, profesor. 10. Entonces, a la hora de que yo haga la propiedad de distribución, ¿en base de qué lo tengo que hacer? 10. De 10. Una base. Aquí hay base 10, se van. Te queda el logaritmo de 3 aquí arriba. Ahora, él también es un 3 y un 5. Él, cuando yo lo haga distribución, profesor, me va a quedar un logaritmo de 5 arriba, en una base, y un logaritmo de 3 en la misma base. Pero si nosotros queremos eliminar este logaritmo de 3 que está en base 10, ¿qué base tiene que tener mi nueva distribución? ¿No, nada? ¿Qué cosa? ¿Podrías repetir? A ver, como aquí me quedó un logaritmo de 3 en base 10 y yo hago propiedad de la distribución en estos dos, ¿qué base deben tener ellos dos para poder eliminar este logaritmo? También 10. También 10, profesor. Porque cuando tienen base 10, puedo eliminarlos. Quedándome 8 por logaritmo de 5 en base 10. ¿Se entendió?
Sí, pero así nomás queda. Así nomás queda. Nada Porque- más, nada más. Nada más. Porque aquí nos dice simplificar la siguiente expresión. No te dicen que quede un número. Te puede quedar Está este bien. término. Otra cosa sería que hay ese logaritmo de 5 en base 10. No hay, creo, si no me recuerdo. Así que como que no vas a obtener una respuesta muy, muy lógica. Con esto está muy bien. Aquí ya hemos terminado nuestro problema. Bien. Veamos los siguientes. Ya. Sería bueno, creo que ustedes le saquen screenshot a esto. Ya. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya está? Profesor, ¿por qué? Porque siempre es bueno que lo tengan así bien desarrolladito y con colores para que no se pierdan. Muy bien. Ahora sí, limpio todo. Y nos queda este problema que está aquí y este problema que está acá. Acá viene un problema bastante grande. Horrible. Pero no está tan difícil. Les diré, no está tan difícil. Es un monstruo. Bien, bien, bien. Vamos a hacerlo despacio, vamos a hacerlo despacio. Ok. Hay que ver aquí, ¿Es señoritas. logaritmo de 2020, profesor? Sí, hay logaritmo de cualquier número. Con razón. No, este es puro floro. Este problema se ve feo, pero no está tan feo, ¿sí? Vamos a hacer primero nuestro cuadrito rosado. Digan como yo, tengan fe en los colorcitos. No es feo, es horrible. Ay, Dios, punto por el meme. Bien. Tranquilas. Como les dije, todos los problemas se pueden hacer complicados y todos los problemas se pueden hacer sencillos. Todo depende de la lógica y el orden que lo hagan. Si lo hacen desordenado, pues lógico que no les va a salir. Esto se ve feo, pero no está tan difícil. Muy bien. Miren aquí. Esto no es esto de aquí, lo voy a escribir aquí abajito para que se vea. Es un logaritmo de 4 en base 3, pero encima de este 4 hay un logaritmo de 4 en base 5, ¿no, señoritas? Sí. Esto, señoritas, esto que está aquí, no es propiedad de la potencia. Propiedad de la potencia y propiedad de la potencia. Porque este valor que está aquí, que lo voy a escribir de azul, esto que está aquí, ¿no está a la potencia del 4? ¿Sí o no? Sí. Profesor, este logaritmo está en la potencia de 4. Entonces, yo esto que está en la potencia lo puedo pasar a múltipli. A multiplicar. Logaritmo de 4 en base 5 por logaritmo de 3 en base 4. ¿Se entiende esto que está aquí? Sí, lo único que he hecho es esta potencia, lo estoy pasando a multiplicar. Señoritas, ¿y esta base no es lo mismo que este número? Sí, creo, entonces se tacharían. Primero, uno está abajo, uno es una base y el otro es el número. ¿Qué propiedad tendríamos que hacer para poder operarlos? División. Distribución más que división. La distribución, perdón. Hay que distribuir estos dos logaritmos de tal manera, profesor, que yo los pueda eliminar. Pónganle la base más común de todas, base 10. Este es logaritmo de 10 en base 5, de 5 en base 10, y este es logaritmo de 4 en base 10. Y este de aquí vamos a ponerle el logaritmo de 4 en base 10 y logaritmo de 3 en base 10. Logaritmo y logaritmo se eliminan, ¿no, señoritas? Sí, se eliminan. Quedaría logaritmo 5. Logaritmo de 5 entre logaritmo de 3. Y si lo hacemos al revés, porque ellos dos tienen la misma base, ¿no? Podemos hacer el paso inverso. Tenemos una fracción de dos logaritmos con la misma base y lo podemos transformar en el logaritmo de 5 en base. ¿Se entendió? Sí, sí, no, no. Señoritas, el resto de señoritas, ¿se entendió?
¿Por qué? Yo siento que están... No sé, profe. Y ahora sí me perdí. Ya. ¿Qué he hecho? He hecho propiedad distributiva de estos dos para luego eliminarlos y luego hacer la inversa de la propiedad distributiva y pegarlo en un solo valor. Prácticamente lo que he hecho es pasar este valor aquí arriba y la base acá. Y de ahí lo haríamos con el logaritmo de 5 en 3 con el de 3 en 5. Mi 4 parece una Y. ¿Dónde está mi 4 que parece una Y? Oh, ya, listo. Sí, no puedo decir que no. A veces mis 4 parecen Y. Muy bien. ¿Puedes borrarte, por favor? Ya está. Muy bien. Si hemos entendido este pasito que está aquí, este paso que hemos hecho acá, el resto es sencillo. Porque ahora nos queda, vamos a agarrar esto, que lo voy a señalar de cajita azul. Vamos a resolver todo esto. Pero esto de rosado ya tenemos un valor. ¿Cuánto vale lo de rosado, señoritas? Logaritmo de 3 en potencia 5. Entonces, aquí me va a quedar que este logaritmo de 5, de 3 en base 5, va a estar todo esto elevado a la logaritmo de 5 en base 3. Señoritas, esto, de nuevo, cuadrito azul, eso no es propiedad de la potencia. Porque todo él está elevando ¿a quién? Al 3, ¿no? Sí, entonces esto que está a la potencia va a pasar a multiplicarse. Logaritmo de base 3 en 5 por logaritmo de 3 en base 5. Ahora sí está la otra propiedad que les dije. Esto de aquí, ¿no lo podemos invertir? Sí lo podemos invertir. ¿Cómo nos quedaría invertido, señoritas? Nos quedaría 1 sobre logaritmo logaritmo de 3 en base 5. Logaritmo de 3 en base 5, profesor. ¿Y aquí arriba no es logaritmo de 3 en base 5? ¿No es lo mismo? Señoritas. Sí, se simplificaría. Muy bien. ¿Cuánto nos queda todo lo que está en el cuadro azul? 1. Así que todo eso grande, ¿cuánto se ha convertido? 1, profesor. Bien. 1 nomás. Ahora, ¿les parece difícil? No, solamente cuando lo ves así parece difícil, pero cuando lo operas ya no. Me sorprende, es como que, ay, no creo. Todo esto para uno. Bienvenida al mundo de la física y de la matemática. 2 horas de cálculo. 1. Pero señoritas, miren aquí. Y esto es importantísimo porque su profesor está intentando escribir 2020 de un tamaño microscópico. Señoritas, esto todo ha quedado a la 1, así que no importa. Tiene la misma base, ¿no, señoritas? Sí. Y si tiene la misma base, por esta propiedad de que tenía la misma base, ¿esto no es logaritmo de 6 en base 5? Sí. Ya está. Y esto todavía lo pueden simplificar un poquito más, porque este 25 no es 5 al cuadrado. ¿Esto no es así, señoritas? ¿Y este que está multiplicando no es propiedad de la potencia? Sí, profesor. Y ya está. No me va a alcanzar. Con esto decimos que P es igual a 5 al logaritmo de 5 a la 36. Bien, profe, ya, está bien. Difícil no es, pero aún así es complicado porque tengo que recordar un montón de propiedades para poder hacerlo.
Esa es la dificultad con los logaritmos, que tienen un montón de propiedades, pero sus propiedades prácticamente lo que te van a hacer es eliminar. Todo lo que es potencia se multiplica. Y si se dan cuenta, operativamente hablando, es más sencillo, porque nunca tienen que operar un número tan grande, ¿o sí? No. Sus operaciones no son números grandes, profesor, pero sí son bastante complejas porque tengo que estar haciendo varias propiedades. Es siempre compensatorio. O haces muchas operaciones o aplicas muchas propiedades. Siempre así funciona la matemática. ¿Qué debemos buscar, profesor? A mi parecer, como profesor, siempre las propiedades. Porque las propiedades son fáciles de aplicar cuando... Pero, profe, Dígame. me acabo de dar cuenta de algo. Hay una propiedad que recuerdo, que es que cuando a un número se le está como que potenciando un logaritmo, ese número puede subir a reemplazar. O sea, digamos, el 5 podría subir a ser 36. El 36 baja. Entonces saldría 36 menos. Si es así, no me acuerdo mucho. Esa propiedad sí no la recuerdo. A ver, vamos a ver. Igual ya terminó la clase y ya saben que yo siempre les doy como que 5 minutos, así que no se preocupen. Ya, tranquilas. A ver, si es que la señorita Domínguez tiene razón, tenía hambre. Tenía hambre, se me acaba de ir, profesor, de tanto trabajo. Pues sí, la señorita Domínguez tiene razón. Es una de las tantas propiedades del logaritmo que no me la sé. Última propiedad del logaritmo, y con eso me voy. El logaritmo, bueno, mejor dicho, x a la logaritmo de a en b puede ser escrito como b a la logaritmo de x en base a. Prácticamente están cambiando de lugar. Este 6 que está aquí pasa abajo y este 5 pasa aquí arriba. Y nos queda que es 36 a la logaritmo de 5 en base 5, que es igual a 36. Bien. No necesitan entenderlo del todo. En general, más que esto, lo que querían que entendieran son estas dos propiedades, que es la propiedad de la distribución, esta propiedad de sacar divisiones, y las tres propiedades básicas, que son multiplicación, sumas y potencias. Bueno, multiplicación, división y potencias. Bien. Hasta aquí nos vamos a quedar. Yo ya tengo sus notas, así que no se preocupen. Pero lo que sí, repasen de nuevo estas propiedades. Ya por algo las tienen escritas. Debí dejarles para que le tomen screenshot, ¿no? Sí, profe. Sí, qué chato. Sí, profesor. Sí. Recién nos damos cuenta que... Sí, profesor. Profesor, mira, hay que comer. Mi neurona Se está vende bailando. caraba. Tranquilos. Ya. Sáquenle screenshot y les doy sus 5 minutos respectivos de descanso. ¿Sí? Bueno, sus 10 minutos. Vayan. Sáquenle screenshot y tenemos 10 minutos. ¿Me avisan? 10. 10 porque nos faltan problemas, nos faltan los otros problemas de stat. 10. Listo. ¿Ya está el screenshot? Sí, profe. Listo. María Paz, ya sabes.